En el video anterior vimos las regiones musicales de Argentina. Ahora vamos a ampliar ese mapa. Vamos a descubrir todo un sistema de relaciones del panorama musical en una vinculación por niveles de contenido. Las regiones nos remiten a dónde y en qué paisaje natural nació la música. Las familias de ritmos musicales nos dan idea de cómo suena la expresión musical de una región. Los ritmos nos ilustran variantes específicas. La voz y los instrumentos nos muestran cómo se ejecutan los ritmos. Y en el contexto cultural y las relaciones temáticas podemos encontrar el por qué surgió un determinado ritmo, por qué es como es y su significado cultural. De esta manera, cada ritmo, cada instrumento y cada expresión no es una pieza aislada, sino que tiene un lugar con significado dentro de una red de expresiones populares. Cada región tiene familias de ritmos musicales que son características de esa región, y dentro de esas familias encontramos a su vez muchos ritmos que tienen sus formas de cantar y los instrumentos musicales típicos apropiados para ese ritmo. Y además cada uno de ellos nació en un contexto cultural determinado y mantiene relaciones con otras expresiones populares. ¿Cuáles son esas familias de ritmos musicales o grupos musicales que caracterizan a las diferentes regiones de Argentina? Aquí vamos a tener que hablar también de la existencia de la música precolonial y postcolonial. ¿Cuáles son los ritmos que reflejan la naturaleza y la historia de cada región musical? Vamos a ver que cada región geográfica es rica en variedad de ritmos populares que se constituyeron en tradición. ¿Cuáles son los instrumentos con los que se ejecuta cada ritmo? Hay una variada colección de instrumentos, algunos traídos por inmigrantes, otros de manufactura local y artesanal, los cuales permiten la expresión de melodías únicas, reflejo del paisaje, de la historia y de la conjunción de culturas. ¿Cuántas voces participan en la interpretación? A veces varias o muchas en un coro. Otras veces es un dúo el encargado de transmitir historias y sentimientos. Y en muchas oportunidades nos encontraremos con una voz solista cuya expresión nos recreará el sentimiento con que el tema fue concebido. Cada contenido que tratemos en este canal va a tener una ubicación en el nivel temático que le corresponda y así va a quedar definida su relación con los otros niveles y con el resto de los temas del mismo nivel y sus ramificaciones. De esta manera tendremos a mano una especie de mapa o esquema guía de la música tradicional y popular argentina, basados en la bibliografía que ponemos en la descripción del video. Cada nivel temático y a su vez cada subtema que surja dentro de cada nivel tendrá su propia lista de reproducción en el canal. De esta forma, podés seleccionar un recorte temático, el que te interese, por ejemplo, una región musical, una familia de ritmos musicales, un ritmo musical en particular, un tema musical en particular, una provincia argentina y tendrás la lista de reproducción que corresponde con todo el material que esté relacionado con el recorte que te interese. Eso será inmediato. Vas a poder hacer un recorrido por la diversidad musical argentina a través de diferentes caminos. Y más aún, vas a poder ubicar en este mapa, en este esquema,
del canal construido a través de las listas de reproducción y además basado en estos niveles que te estamos mostrando. Allí vas a poder ubicar todo el contenido que veas en otros canales de YouTube que tengan relación con la música tradicional y popular de Argentina. Por lo tanto, te deseamos un interesante recorrido. Y en esta lista de reproducción que estamos transitando, que está dedicada a temas introductorios, vamos a comenzar a descubrir las familias de ritmos musicales, llamadas grupos musicales en la literatura. Recordemos que la bibliografía la ponemos en la descripción del video. Y también vamos a descubrir los ritmos e instrumentos de las diferentes regiones geográficas que caracterizan a la música tradicional y popular de Argentina. Nos encontramos entonces en el siguiente video.